Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a hacer esta cuarta clase de teoría de electrotecnia. Empezaremos un poco recordando lo que habíamos visto la semana, la semana pasada. Bueno, habíamos visto los sistemas trifásicos equilibrados, en donde tanto el generador o los tres generadores, las tres fases generadoras, como las cargas a las cuales está conectado, tiene una situación de equilibrio, lo que se denomina una situación de equilibrio, que consiste, por una parte, en que las tres tensiones de mis fases tienen una determinada simetría, la suma de las tres tensiones es igual a cero, el módulo de las tres tensiones son iguales, y esto um, se denota fasorialmente pues, con este triángulo de fasores que vemos aquí en la parte inferior, donde las líneas azules son las fases de las tres tensiones VA, VB y VC. Por otra parte, la carga o el conjunto de cargas al cual está conectado, las impedancias a las cuales está conectada, tienen también una situación de equilibrio. Y eso significa que todas las impedancias son iguales, la de las tres líneas. Si se guarda esta simetría, si se guarda este equilibrio, lo que se denomina un sistema trifásico equilibrado, ¿no? Tanto cargas como fuentes son equilibradas, entonces las corrientes que se me generan guardan la misma simetría que las tensiones. La suma de las tres corrientes que me van por las tres líneas, y A y B y C, serán iguales a cero. Por lo tanto, no habrá corriente de retorno, no hay corriente de retorno desde el nodo de cargas hasta las fuentes. Pues precisamente por eso, porque esa suma de esas tres corrientes, y A y B y C, van a ser cero. Y luego el módulo de las tres fases son iguales. Y eso se traduce en una geometría en la cual cada fasor está desfasado 120 grados en relación a los otros dos. Entonces habíamos visto que bueno, esa simetría equivalía a poder generar una determinada simplificación, poder simplificar la circuitería y poder definir lo que se denomina un monofásico equivalente. Un monofásico equivalente en el cual, a raíz de resolver un sistema simple con una fuente y una impedancia equivalente, a partir de la resolución de este problema, podemos resolver el problema más grande del sistema trifásico. En este caso, para una conexión en la cual tanto el generador como la carga están conectadas en estrella, eso quiere decir que tanto uno como el otro están conectados, todas las fases están conectadas a un determinado nodo, un nodo que denominaremos el nodo neutro. Entonces, como se cumple eso, pues yo voy a poder definir un monofásico equivalente tal como este, en el cual dispongo la fuente, la que está en mi fase de los generadores, una de las tres, cualesquiera de las tres, por lo tanto, V sub F, yo tendré que sustituir pues el que me interese, V sub A, V sub B o V sub C.
y luego estará conectado mediante una impedancia igual a z' a lo que es z sub y, que es la misma impedancia que hay en cada una de las fases del receptor. Esto solo se puede hacer si las z de las tres fases, en lugar de tener ZA, ZB y ZC, tengo tres z iguales, ZY. Por tanto, será equilibrado. Y lo mismo para las líneas. Entonces yo puedo hacer esa simplificación y puedo resolver el circuito. La corriente que me va a dar a resultas de resolver esto es la corriente de línea. ¿Cuál de las tres? ¿A, B o C? Pues dependerá de la fuente que yo haya elegido. VA o VB o VC para poner aquí en lugar de VC. Por tanto, aquí veíamos la semana pasada también un ejemplo práctico, donde tenemos tres generadores y las cargas, ¿no? Vemos que las cargas son iguales, las impedancias de línea son iguales y las fuentes cumplen con el criterio de generadores equilibrados. Por lo tanto, planteamos el monofásico, ¿no? Que sea este de aquí, y en donde en la V, ¿no? Esta fuente de tensión, sustituiremos por VA, VB y VC y resolveremos simplemente aplicando la ley de Ohm, ¿no? La corriente será la división entre la tensión aplicada y esa impedancia equivalente, ¿no? Será la suma de las dos impedancias. Eso me dará un valor de corriente y si estoy interesado, por ejemplo, en el V', además de en la corriente, pues en este caso abajo en la línea inferior, aplico la ley de Ohm. VA' será I por ZL y A por ZL. Entonces, yo tendré la tensión que me cae en la fase de la carga. Y tendremos también un fasor. Un fasor para VA, para VA', para VB' y para VC'. Fijaros que también son equilibrados esas tres tensiones, estas primas, que no es más que la tensión que le llega al receptor, la tensión de fase que llega al receptor, pues tienen módulos iguales y si los sumásemos me daría cero porque entre ellos, entre VA' y VB' o entre VB' y VC', hay un ángulo de diferencia de 120 grados. Por tanto, se resolvería de esta forma. Bueno, este ejemplo ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasa si tengo un esquema de conexión distinto? En lugar de una fuente generadora en forma de estrella y un receptor en forma de estrella, tener, por ejemplo, un generador con forma de triángulo y un receptor también, y un receptor en estrella. Bueno, en ese caso, el monofásico equivalente que se desprende de este esquema sería el que se muestra en la diapositiva, ¿no? En donde tanto la impedancia de línea como las impedancias de mi carga receptora, que serán equilibradas, sean iguales a ZY, pues se multiplican por un factor 3. La impedancia que yo tenga en serie con la fuente se deja igual y la fuente se deja igual. La corriente que yo voy a medir será la corriente de fase que cruza la fuente en origen. Tendremos también un esquema monofásico equivalente para el esquema estrella-estrella, perdón, estrella-triángulo. ¿Cómo se puede llegar a este? Este es más o menos, entre comillas, sencillo de ver. Si mi receptor es en triángulo, yo puedo hacer
un equivalente de triángulo a estrella y quedarme con esa impedancia equivalente. Esto lo veíamos un poco antes. En estas transformaciones de estrella a triángulo. Imaginemos que mi receptor, mi carga, está con una topología en triángulo. Yo quiero hacer, pues, su equivalente en estrella. Aquí, en este ejemplo, se ponen 3 impedancias distintas para esa configuración en triángulo. Se suponen 3 impedancias distintas para esa configuración en triángulo. Entonces, si yo sigo estas 3 ecuaciones que hay aquí abajo, yo podré encontrar 3 valores ZA, ZB y ZC, tales que eléctricamente esta configuración que tengo a la derecha en estrella va a ser eléctricamente equivalente a la configuración triángulo. Ahora bien, he de seleccionar correctamente ZA, ZB y ZC. ¿Cómo lo hago? Mediante estas 3 expresiones. Por tanto, si yo aquí tengo 3 impedancias iguales, en el caso de que yo tenga una carga equilibrada y por tanto las 3 impedancias son iguales, en ese caso, aplicando estas 3 expresiones, mis impedancias en estrellas serán la tercera parte de esas impedancias en triángulo. Z sub A, Z sub B y Z sub C serán iguales a la impedancia que yo tengo en triángulo, cada una de estas 3 impedancias en triángulo dividido por 3, ¿no? Aplicando simplemente esta expresión. Como ZB, ZCA y ZBC son iguales, pues se sustituye y tenemos z cuadrado dividido por 3z igual a z tercios. Z tercios será la impedancia que tengo que poner aquí de ZB, de ZC y de ZA, que serán iguales a partir de esa transformación. ¿Okay? Por tanto, si yo tengo mi receptor en delta, mi receptor en triángulo, mi receptor equilibrado, claro, mi receptor en triángulo equilibrado. Si yo tengo esa situación, entonces mi receptor en estrella equilibrado será 1 con impedancia igual a una tercera parte. Eso quiere decir que en el caso de la conexión triángulo estrella, yo voy a dejar el equivalente monofásico que yo tendría en una estrella-estrella, en donde previamente he hecho la transformación de mi configuración delta a mi configuración estrella, dividiendo por 3 esa impedancia. ¿Qué pasa si tengo una conexión delta-delta, ¿no? De triángulo a triángulo, que sería, por ejemplo, la que se ve en este ejemplo de aquí? En este ejemplo de aquí, lo que tenemos es 3 generadores en configuración de triángulo, conectado mediante 3 líneas, ¿no?, de conexión, 3 líneas de transmisión de la electricidad a las cargas, que en este caso ponemos, pues eso, 3 impedancias iguales. En este caso, una resistencia seguida de una bobina. Como las impedancias de línea, tanto también como las impedancias que yo tengo en la carga, como son iguales, yo puedo decir que las impedancias de cargas están equilibradas. También son iguales la ZG, que es la impedancia que yo pongo en serie con la fuente para hacerla menos ideal, ¿no?, para que no sea una fuente generadora ideal. Si tengo mis 3 fuentes VG1, VG2 y VG3 que son equilibradas, entonces todo mi sistema será equilibrado y ya tengo esta conexión delta-delta.
Bueno, lo que pasa es que aquí tengo muchas fuentes, muchas impedancias. Si me tengo que poner a resolver esto por mallas o por nodos, pues aparte en el espacio complejo, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la simetría del sistema para buscar ese monofásico equivalente y obtener, en este caso, una corriente de fase, que es esta IAB o ICA o IBC que me salen en el generador. Los tres generadores les cruzan tres corrientes, una corriente a cada uno, que son las corrientes de fase en el generador trifásico. Pues vamos a buscar el equivalente delta-delta, el equivalente monofásico delta-delta, para simplificar un poco todo esto. Y lo que me dice este esquema, no voy a entrar en cómo se puede derivar esto, lo que me dice este esquema es que yo puedo analizar, o analizando solamente este monofásico, en donde V sub G es uno de los generadores, VG1, VG2 o VG3, ZG es la impedancia que yo tengo en serie con mi fuente, Z' se multiplica por un factor 3, Z' es la que es cada una de estas líneas que me conectan a mi receptor, y luego tengo mi receptor, en este caso no está multiplicado por ningún factor. Por lo tanto, el receptor se deja igual, la impedancia de líneas sí se multiplica por un factor 3 y todo lo otro se deja igual. En ese caso, la corriente que me va a circular por mi malla, por mi monofásico, será esta IF que yo pongo aquí IF representa la corriente de fase de la fuente generadora. Es decir, será ICA si yo estoy utilizando VG3, será IBC si yo estoy utilizando VG2, o será IAB si yo estoy utilizando VG1 como fuente VG. Aquí, en la parte inferior de esta diapositiva, se muestra unos valores concretos para hacer el ejemplo. Una impedancia de las fuentes igual a 10 ohmios. Una inductancia de las bobinas de 0,159. Una impedancia resistiva de la carga y de la línea, también la impedancia de línea sean puramente resistivas, igual a 100 ohmios. El valor efectivo de las tensiones generadas será de 400 voltios efectivos. Y luego aquí tengo como dato el F. Esta F es la frecuencia de oscilación de la red. Recordamos que aquí todas las fuentes siempre van a estar oscilando a la misma frecuencia. De forma ideal, ¿eh? Siempre voy a tener la misma frecuencia de oscilación. Aquí hemos puesto 100. Que no es lo típico en una transmisión de electricidad, pero bueno, aquí para el ejemplo ya me sirve, ¿no? Por tanto, frecuencia, fuentes, valor de fuentes, valor de impedancias. Vemos que todo es equilibrado, por tanto yo puedo aplicar este equivalente monofásico. La z', que es de 100, le multiplicamos por 3 y tendré aquí 300. Y todo lo otro lo dejo igual. La fuente y la ZG la dejo igual, que son 10 ohmios. ZG son 10 ohmios. La VG son 400. Bueno, dependerá la fase, que es este angulito que pone aquí debajo en el VG1, y en las VGs, pues la fase que yo coja aquí dependerá de cuál de las tres elija. Por ejemplo, si elijo VG1, yo aquí pondré 400 fase 0. Si elijo VG2, aquí en lugar de 400 fase 0, tendré que poner 400 fase menos 120 grados. Todo está
la fase está referenciada a VG1, que vamos a decir que es el de referencia. Por lo tanto, no estará desfasado, entre comillas, consigo mismo, ¿no? El desfase consigo mismo es 0. Esto siempre se puede hacer. Siempre puedo definir un parámetro, ya sea de corriente o de tensión en algún elemento de mi circuito. Yo siempre puedo elegir ese fasor como fasor de referencia. Y todas las fases que yo ponga de los fasores que haya por mi sistema estarán referenciados a esta fase de referencia, ¿no? En este caso, VG1, ¿no? Que es este que tenemos aquí entre el nodo A y conectado a una impedancia que está conectado al nodo B, ¿no? El fasor VG1 será mi fase de referencia, ¿no? Mi fase 0. Esto siempre lo puedo hacer. Uno lo elijo a 0. Ya no más, porque los demás ya me vendrán dados por la matemática, por aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, quiero calcular en este caso la corriente fase que pasa por VG1, que esto sería el IAB. Quiero calcular el IAB. Pues para calcular el IAB aplicamos la ley de Ohm, ¿no? Será la tensión aplicada de 400 dividido por la suma de impedancias, ¿no? Aplicando la regla de asociación de impedancias en serie, que es simplemente la suma, por tanto 300 más 100 más 10 será 410 resistivos, más 100J reactivos. Este 100J que sale aquí, y que en el enunciado lo que me sale es simplemente una bobina, pues se saca a partir de aplicar, si ponemos aquí a la calculadora o al programa que tengáis, y pondremos, en este caso, la fórmula es J omega L. Esta es la fórmula de mi... creo que se ve, ¿no? Creo que estoy compartiendo. ¿Veis la pantalla ahora del R? Ok, gracias. Bueno, la impedancia inductiva será el valor de L que me dan por la frecuencia omega por J, ¿no? J omega L. La omega no es más que 2 por pi por la frecuencia, 2 por pi por la frecuencia que son 100. Y la L son ese 0,159 que me da el enunciado, por lo tanto, en este caso 100J. Por lo tanto, me voy. Aplico esa frecuencia de 100 ohmios y esa L de 0,159 henrios y me da esos 100J, que luego sumaré al resto de impedancias para obtener la impedancia total, que son estos 410 más 100J. Aplico y obtengo una corriente de módulo 0,94 amperios. Fase menos 13, recuerda que esto está referenciado a la fase de la tensión VG1. Si aplico la misma fórmula, pero en lugar de 400, el valor de VG1, aplico 400 fase menos 120 grados, que es el fasor de VG2, entonces obtendré la IBC, que es la corriente que me pasa por VG2. IBC será este
Está fasor de corriente del módulo 0,94 y fase menos 133,7. Y el último, que es VG3, me dará, si yo sustituyo 400 fase menos 120, menos 240 grados, lo sustituyo en esta fórmula de aquí, obtendré pues ICA fase 0,947, perdón, módulo 0,947, fase 106,3. Vamos, por ejemplo, a calcular esta VG3, para calcular ICA. Tendremos 400 fase menos 240 dividido por la impedancia total, que son 410 más 100J. Nos vamos a R. Entonces, primero, mi tensión VG3, vamos a ponerlo así como VG3, son 400 fase menos 240. ¿Cómo lo pongo yo esto? Pues pongo 400, módulo 400, por la exponencial. Menos 240, pues pongo menos 240i. El problema de esto es que el ángulo tiene que estar en radianes y no grados. Por tanto, paso a radianes. Multiplico por pi radianes por cada 180 grados, que es el factor de conversión. Esto es el factor de conversión, que me convierte 240 o menos 240 grados, me lo convierte al ángulo que sea. Ya tengo VG3, que es un número complejo, y ahora este VG3 lo dividimos por 410 más 100J. Y esto será, hemos dicho, la ICA. ICA, el valor absoluto de ICA será 0,95. Y el ángulo será de 106, ¿no? Que es lo que me pone aquí. Lo que pasa es que aquí tengo truncado, me trunca el número a solo dos cifras significativas. Pues porque lo configuré el otro día de esta forma, pero bueno, 0,95, 106 grados, ¿no? Si quiero ser un poco más exacto, pues 0,947 fase 106 grados. Vale. Estas tres corrientes son mis tres corrientes de fase, ¿no? Es decir, yo puedo poner también la IAB, la ICA ya la tengo, me queda la IBC. IBC igual a 400 por la exponencial de menos 120 y por pi entre 180. Si yo sumo las tres, ICA más IBC más IAB, aquí algo me he equivocado. Vale, porque IBC no es eso, IBC es esto dividido por 410 más 100. Y siempre es importante pues hacer algún tipo de comprobación, tipo esto de suma igual a 0, porque si no, porque si lo hago así, puedo detectar gazapos. En este caso mi gazapo era que para calcular IBC solo había puesto la tensión del numerador, me faltaba el denominador. Luego me iba, claro, la suma no me daba 0,
me daba una cosa completamente distinta de 0. Eso quiere decir que había un error. Ahora la suma me da 10 a la menos 16, por tanto, prácticamente 0. El valor absoluto dice A, dice B, y dice C y AB son iguales. Vale. ¿Cómo calculo las corrientes de línea? Dice, bueno, yo es que no estaba interesado en las corrientes de fase, yo estoy interesado en las corrientes de línea, el monofásico. No me da el monofásico equivalente del delta-delta aquí, me da la corriente de fase, no me da la de línea. ¿Cómo lo hago? Bueno, en este caso me voy al sistema de mallas, ¿no? De la conexión delta-delta, y lo que veo es que IA, el fasor de IA, no es más que IAB menos ICA. IAB menos ICA, esto será IA. 1,6 de módulo, 1,64. Esto está truncado a 2 dígitos, pero esto lo podéis elegir en el caso de si utilizáis el R. Argumento menos 43,7 grados. Vamos a ver si es así. Argumento de IA, que me lo saca o que me lo proporciona en radianes. Lo multiplico por 180 entre menos 40. Para cambiar... Bueno. No recuerdo la instrucción. Sí, está options digits, que lo puse el otro día. Pues lo ponemos option digits, o que sé, 4, y así me dará más cifras decimales, en este caso 4, 43,71, 43,7. Si quiero el valor absoluto de IA, 1,64, no, 1,64. Simplemente aquí está truncada el número de decimales de redondeo. Bueno, voy a obtener 3 corrientes de esta forma. IB, si quiero sacar IB, lo único que tengo que hacer es sumar IBC, a IBC le resto IAB, ¿no? Módulo de IB 1,64, fase menos 163,7, ¿no? Y así todo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Todo más o menos claro. ¿Sí? Vale. De todas formas, siempre es bueno tener 2 métodos independientes para sacar lo mismo. Aunque más o menos estoy bastante seguro de estos números, siempre está bien buscar una alternativa B lo más independiente del método posible. Una alternativa es hacer una simulación eléctrica, ¿no? Con un simulador, que en las prácticas, cuando empiece segunda semana de noviembre, ya eso ya sería la semana que viene, pues utilizaréis lo que es el SPICE. El SPICE es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? En donde se puede hacer una serie de análisis, ya sea de transitorios, ya sea de análisis frecuenciales, etc. Seguramente lo habéis utilizado en otras asignaturas. Aquí, pues lo veréis. Tendréis a vuestra disposición un manual en la página web de la asignatura. Aquí en este ejemplo, pues
para emular en Spice toda esta circuitería, pues bueno, yo que tengo, aquí tenéis un PC, creo que es el IT Spice, no sé cuál es la versión gratuita, antes era el PSpice, ahora creo que es el IP Spice o algo así. Los usuarios de Mac, como yo, tenéis el Mac Spice. Me estoy refiriendo a simuladores que estén en la red de forma gratuita. Independientemente de qué plataforma utilicéis, lo que es el léxico es el mismo. Lo que es la nomenclatura, la forma de entrar los datos es muy similar, prácticamente el mismo. Por tanto, recordamos un poco cómo se hace cómo se inserta un circuito. Primero, importante, fuente de muchos fallos. La primera línea es el título. No pongáis ninguna instrucción útil en la primera línea. Por tanto, yo aquí he puesto asterisco circuit trifásico. El asterisco significa que yo voy a comentar esa línea. Por tanto, toda esta línea está comentada. A partir de ahí, yo voy poniendo el conjunto de componentes. La primera letra me indica el tipo. Por ejemplo, si empieza por V, querrá decir que es fuente de tensión. Lo que viene después de V es el nombre que yo le pueda poner completamente arbitrario. AB, G1, lo que queráis. En este caso le puse VAB. Seguidamente está, en el caso de las fuentes de tensión, cuáles son los nodos, bueno, y de cualquier componente, después del tipo de componente y del nombre del componente, que en este caso es AB, se ponen los nodos entre los cuales está conectado. Primero, la pata positiva para las fuentes y luego la pata negativa. En este caso yo he puesto entre A y 0, siempre tiene que haber un 0. Otro fallo recurrente es que empezamos a poner etiquetas a nodos y no ponemos un 0. En este caso os saldrá algún tipo de error de convergencia. Tiene que haber un nodo de referencia. No tiene nada especial el nodo 0. Es un nodo más. Simplemente es el nodo a partir del cual todas las tensiones se van a referenciar. Por tanto, 0 lo he definido el nodo que está entre la fuente, ¿no? El que está conectado a la pata negativa de la fuente VG1. Y en donde conectaré esta impedancia ZG. Por tanto, en este caso, entre el nodo A y 0, tengo un valor de 400 en alterna. Y este 0 que yo pongo aquí es la fase en grados. Como hemos puesto aquí que VG1 era 0, VG2 era menos 120 y VG3 era o es menos 240, pues lo mismo. Para las tres fuentes de tensión, 400 fase 0, fase menos 120, fase menos 240. Se pone en grados. Pongo una nomenclatura eso me lo invento, de nodos. Este le he llamado 0, lo he definido como el de referencia. Este es el nodo A mayúscula. Bueno, digo mayúscula, pero no distingue mayúsculas de minúsculas. Da igual si lo ponéis en mayúsculas o en minúsculas. Para él es todo lo mismo. Como esta ZG son 10 ohmios, le he puesto una resistencia, una R de 10, de valor de 10 ohmios, entre 0 y B. Entre 0 y B. VBC, también de valor 400, porque es VG2, fase menos 120, porque es VG2. En este caso, CG lo llamo al nodo que está entre la fuente VG2 y la impedancia ZG, que viene luego. Y le llamo BCV.
Se puede llamar como queráis. Es tipo R, que es resistencia, que está conectado entre el nodo CG y el nodo C. Y vale 10 ohmios. Es esta de aquí. Esta de aquí. Y así todo. Esto es el generador. Estas líneas de aquí son las impedancias de conexión, que son de 100 ohmios, por tanto, 100 ohmios por aquí, 100 ohmios por aquí y 100 ohmios por aquí. Y fijaros que la conecto a M, que son... Voy a poner esto así, perdón. He puesto 3 tensiones, 3 fuentes de tensión, aquí en serie con las impedancias de línea. Esto me sirve para medir la corriente. Si yo quiero en el SPICE poder medir la corriente IA, la corriente IC y la corriente IB, he de poner una fuente de tensión. Porque luego en la salida del circuito, de la circuitería, me va a proporcionar la corriente de las fuentes de tensión que yo haya puesto. Si no le pongo fuente de tensión, no sabré IA, IB o IC. Por lo tanto, le pongo 3 fuentes de tensión en serie con las impedancias de línea. Eso no tiene por qué falsear o modificar la estructura. No me modifica la estructura si hago que estas fuentes sean de valor 0, 0 voltios. Por tanto, serán cortocircuitos y así puedo calcular corrientes. Por tanto, en estas líneas de aquí tengo las 3 impedancias de 100 ohmios, perdón, que están conectadas a esas 3 fuentes para poder medir corriente y A y B y C y ver si me he equivocado o no me he equivocado en mis cálculos. Y luego ya aquí ya viene la estructura en delta de mis cargas, ¿no? Una impedancia, recordad, inductiva, una inductancia, porque empieza por L mayúscula. Una cosa también muy recurrente, que es normalmente en el laboratorio, si alguien te pregunta, si tengo que simular esto, ¿cómo le pongo la 100J? Si yo quiero aquí una impedancia, una reactiva de 100J, ¿cómo lo hago? Eso es una pregunta bastante recurrente en el laboratorio cuando vais y os tenéis que poner con el SPICE, que muchas veces pues eso, lo tenemos, a lo mejor lo hemos visto en primer curso y ya no lo hemos visto más. ¿Cómo pongo esta 100J? Yo no puedo poner una J por ahí en medio. No puedo poner, yo que sé, una resistencia con una impedancia inductiva, como uno podría pensar en un momento dado. Lo que sí puedo poner son bobinas. Una L de 0,159, que esté forzada a una determinada frecuencia y eso genera una impedancia de J omega L. Y por tanto, en este caso, yo pongo una impedancia, una bobina de valor 0,159. Ponemos, bueno, como las 3 son iguales, al final pongo 3 bobinas de valor 0,159. LAB, LBC, lo mismo que antes. L me indica el tipo me indica cuál es el tipo de dispositivo. En este caso, L se refiere a bobina. Si yo quisiera pues, poner un condensador, sería una C, de condensador. Luego me viene el nombre, luego los nodos entre los cuales está conectado. Esto pues me lo voy inventando. AP es este nodo al cual estaba conectada el voltaje o la fuente de voltaje de medición, que estaba entre AM y AP, pues luego entre AP y AP2 tengo la bobina LAB. Y después de LAB, entre AP2 y BP, tengo una resistencia de 100. Este sí me lo ponía aquí, ¿no? Que la Z sub R valía 100. Esta ZR valía 100, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí
en estas 6 líneas tenemos las 3 cargas en triángulo que tenemos en la ciclotimia. Vale, hasta aquí más o menos bien. Luego me viene lo que sería las mediciones o el análisis que voy a hacer. Bueno, aquí con el punto save, que es, no sé si es más explícito esta función más explícita del MacSpice. Con el punto save lo que yo hago es definir cuáles son las variables que yo quiero guardar para luego graficar o ver qué valores tiene. Esto nada, está comentado. Punto AC. Esta línea de código me dice que yo voy a hacer un análisis frecuencial. Un análisis frecuencial es aquel en el cual yo voy cambiando las frecuencias en un determinado margen, ¿no? En un margen el que yo quiera, desde una frecuencia inicial a una final. En este caso, todo mi sistema, todas las fuentes AC que yo tenga, emulará cuál será el comportamiento del sistema para esas frecuencias distintas. Bueno, en este caso alguien me podría decir, bueno, pero yo solo estoy interesado en una frecuencia de 100 hercios, no quiero una región de frecuencias. Pero bueno, esta es una forma de hacerla, siempre y cuando estos 100 hercios esté incluido dentro de tu margen de variación, ya te vale la solución. Aunque te calcule valores de más, no pasa nada. Entonces, yo hago un análisis que se refiere por décadas, quiere decir que yo voy a ir incrementando de forma exponencial cada década, cada factor 10. Voy a sacar 10 puntos entre 100 hercios y 1000. Esto es el análisis AC. Análisis por décadas. Cojo 10 puntos por décadas entre una frecuencia inicial de 100 hercios y una frecuencia final de 1000 hercios. Por tanto, lo que voy a hacer es solamente me fijaré en el principio de lo que yo almacené. Bueno, guardamos el fichero. Luego activamos el MacSpice. El MacSpice, pues, lo comento, es la versión gratuita de Spice que bueno, tengo aquí un prompt instruccional en el cual el funcionamiento es bastante simple. Abrimos el fichero de texto que acabamos de modificar, ¿no? Circuit, en este caso se llama circuit_yy.cir, que hemos modificado hoy a las 9:27, por lo tanto es lo que acabo de salvar. Los seleccionamos, abrimos, ya está cargado, ya le damos a Run, ya está simulado. Vale. Si quiero, por ejemplo, visualizar cuál era la tensión de fase, la I en VAB, ¿no? Que en este caso aquí es I de VAB no es más que IAB, esta IAB. Quiero recuperar IAB, ¿no? Que por los cálculos me daba un módulo de 0,947 y una fase de menos 13,7 grados, ¿no? Que era la corriente que se me generaba en este circuito equivalente, en este equivalente monofásico. Vale, por tanto, en este caso, I de AB será I de VAB. Por tanto, yo cojo esto. Y en el prompt ponemos, creo que era plot, I de VAB. Fijaos, aquí me saca cuál va a ser, en función de las distintas frecuencias posibles, cuál va a ser
la corriente de la fuente. Bueno, me sale negativo. Lo que vamos a poner es que como yo quiero el módulo, le vamos a poner el valor absoluto. Vale, mejor. El valor absoluto me sale del orden de 0,949 o por ahí. Si quiero el valor exacto, puedo poner print, ¿no? Print de el valor absoluto de I de VAB 0,947. Vamos a ver. 0,947. Bueno, al menos el módulo de la corriente de fase me ha dado. Vamos a ver la fase. La fase me va a dar menos 13 grados. Vamos a ver si es así o no. En este caso ponemos, vamos a poner directamente un print. Para fase en MacSpice es fase. En otros entornos será pues, el que diga el manual de instrucciones. La fase de la corriente de fase de VAB. 166,3. Fijaros que no coincide este 166,3 que me da aquí, ¿no? Como la fase para 100 hercios, no me coincide con el menos 13,7. ¿Alguien sabría el por qué? ¿O alguien que tenga fresco el SPICE? ¿Por qué puede haber esa discrepancia entre mi menos 13,7 y este 166,3? ¿Qué puede pasar ahí? Exacto, Pep. Pep Tomás me comenta que son 180 grados más. Exacto. Vamos a ver. En el SPICE, cuando yo le digo, en este caso, quiero una medida de la corriente que pasa por la fuente VAB, que es lo que me he guardado en el punto save y que tengo aquí disponible para graficar. VAB es una fuente que está aquí, VAB. Y que el nodo positivo es A y el nodo negativo es 0. Es decir, está conectado de la misma forma que está conectado aquí. El SPICE lo que me proporciona es la corriente que entra por el nodo positivo de mi fuente. Y aquí el IAB lo había definido entrando por el nodo negativo. Aquí, cuando he aplicado la ley de Ohm, no he calculado la corriente que entra por el nodo positivo, que es lo que me proporciona SPICE. Por tanto, si yo a menos 137 menos 13,7 le sumo 180 grados, tengo 166,3, que son los 166,3 grados que me da de la fase de corriente. ¿Ok? Por tanto, todo perfecto, me da exactamente el mismo valor de corriente de fase. ¿Qué tal con respecto a la corriente de línea? Esa corriente de línea que habíamos puesto aquí, que habíamos puesto una fuente de tensión en serie con la Z-línea. Si recordáis, entre el nodo A y este nodo de aquí, perdón por saltar tanto de un sitio a otro, yo había puesto esta VMA en el nodo A,
Fijaros que como yo quiero medir la corriente que va de izquierda a derecha, yo pongo la pata positiva conectada a la R y la negativa a la derecha. Esta a la izquierda, la pata positiva de la V, y la pata negativa a la derecha. Y así directamente el fasor que calculará de corriente de IMA, perdón, de I de VMA, será el fasor que sí que encontré, y así no tendré que sumar o restar 180 grados. Por lo tanto, en este caso es I de VMA, y ponemos un print. Vamos aquí, print, el valor absoluto de I de VMA, me sale 1,64, 1,64, que me coincide, 1,64. Vamos a ver si es menos 43,7. Y es que en lugar del valor absoluto le ponemos fase y me da menos 43,7. Por lo tanto, refrendo un poco los números que he obtenido analíticamente, los refrendo con el SPICE, que es completamente independiente. Muy difícilmente me he equivocado en dos sitios, ¿no? La única forma de equivocarse y coincidir en la equivocación sería que hubiese dibujado mal esto de aquí y por lo tanto hubiese hecho un análisis sobre un circuito que no tocaba. Eso es decir, siempre me puedo equivocar. Aunque coja dos caminos alternativos, siempre puedo equivocarme porque me haya hecho un planteamiento malo desde el minuto cero, ¿no? En este caso que no fuese esto, por las razones que fuera, ¿no? Entonces entregaríamos nuestro resultado o nuestros cálculos de ingeniería a la empresa y eso sería mal. Aunque por dos métodos distintos me da lo mismo, si mi dibujo ya partía de postulados erróneos, pues mi respuesta, aunque haya hecho el análisis correctamente, ya será errónea. En general siempre hay que ser redundante porque nadie hace las cosas a la primera y con un solo método. Bueno, visto esto, repasad el SPICE, bueno, lo veréis en clase de prácticas. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de definición de las potencias en los sistemas tanto trifásicos como monofásicos. Si yo quiero calcular, o sea, cuánto me consume un determinado dispositivo, pues en este caso, que me opere en el régimen senoidal, lo que yo estaré interesado es en lo que se denomina la potencia activa. Pero fijaos que le pongo un adjetivo que es activa, porque hay más potencias, aparte de la activa, que se utilicen en electricidad. Hay la potencia activa y la potencia aparente y la reactiva. De hecho, la aparente es una combinación de la activa y la reactiva. En el fondo, hablaremos sobre todo de eso, de potencia activa y la reactiva. Y que la suma de las dos me va a dar un poco la aparente. Entonces, se define primero la potencia aparente como el producto V por I. Esta expresión, V por I, bueno, I conjugado, ¿no? Eso es el complejo conjugado de la corriente, multiplicado por el fasor de la tensión. Esto es un producto de dos números complejos. Como resultado me da un número complejo, parte real y parte imaginaria. A la parte real le llamo la parte activa y a la parte imaginaria le llamo la parte reactiva. Fijaros que es la misma expresión que recordamos de circuitos resistivos para la potencia igual a I por V, pues lo mismo para los sistemas trifásicos, pero V por I, con ese complejo conjugado para la I, o I conjugado por V, es igual.
como resultado da un número complejo, en donde la parte real es el consumo, es la energía que se pierde. La parte reactiva está relacionado con la eficiencia de transmisión de potencia hacia el receptor. Cuanto más reactiva, menos eficiente y más rebote de señal tendremos del receptor. Si la reactiva es cero, quiere decir que el receptor absorbe completamente la energía que le viene del transmisor, ¿no? de la central, está absorbiendo completamente esa energía y no devuelve nada a la red. Eso es un problema para la distribución de electricidad, el problema de la reactiva. Si mis cargas, es decir, si mis usuarios, las fábricas o las casas o los grandes almacenes a los cuales yo estoy dando electricidad, ¿no? Tienen una potencia reactiva apreciable, eso implica que me va a rebotar la onda, porque al final estas son ondas que se transmiten, rebota a la red de transmisión y por tanto no hay una eficiencia en transmisión. Y eso genera costes, como veremos en estas diapositivas, genera costes en el proceso de transmisión. Y por tanto, reactiva, que es esta Q mayúscula, y activa, que es la potencia de toda la vida, ¿no? Es decir, cuánto se va a perder en calor y que no voy a poder recuperar de ninguna forma, en calor o en forma de luz o en la transmisión de energía que estemos realizando. La parte real es esta potencia activa. También se puede calcular como producto de módulos por el coseno del desfase entre tensión y corriente. Repito, aquí es importante recordar que estamos utilizando módulos que son valores efectivos. V mayúscula e I mayúscula son los valores efectivos de tensión y de corriente. No son los valores de amplitud, son valores efectivos de tensión y valor efectivo de corriente. Es decir, para la definición de mis fasores seguimos, y de hecho esta era una de las razones por las cuales usamos los valores eficaces, es esa, que las expresiones de potencia van a ser mucho más sencillas si utilizamos estos valores efectivos como los módulos de mis fasores. La parte reactiva Q es V por I por seno del ángulo que forman. Estas dos expresiones se pueden sacar a partir de la definición esta de la S y que la parte real es P mayúscula y la parte imaginaria es Q mayúscula, la reactiva. Se define el factor de potencia como el coseno del ángulo que forman la fuente de tensión, la tensión y la corriente que cruzan ese dispositivo. Todo esto está relacionado con la tensión y la corriente que pasa por un determinado módulo o componente, ya sea una fuente de tensión, ya sea una impedancia, que puede ser una bobina, una resistencia, un condensador, me es igual. Tendré un fasor de tensión aplicado a ese dispositivo y una corriente que cruza ese dispositivo. Aplico esta expresión y tendré la S, ¿no? la aparente, que engloba las dos, la activa y la reactiva. Ahora veremos un ejemplo y lo veremos más claro. Ejemplo de una impedancia cualquiera que tendrá parte real y parte imaginaria. La parte real le llamo parte resistiva o resistencia, a la parte imaginaria le llamo parte reactiva o reactancia, que es esta X mayúscula. La potencia activa será RI cuadrado, en donde I es el módulo de la corriente que cruza la impedancia. La reactiva es X cuadrado, en donde X es la parte reactiva de la impedancia e I es el módulo de la corriente que cruza. Fijaos que esta expresión es la misma que utilizamos en circuitos resistivos. RI cuadrado era la potencia
consumía una resistencia R cuando le pasaba una corriente I. También utilizamos otra. ¿Alguien se acuerda de la otra forma de potencia en función de la V? ¿Cuál era la fórmula de la potencia de una resistencia que le aplica una V y tiene valor R? ¿No? Si conocemos la I era R I cuadrado. Y si conocíamos la V, no, casi. Me dan un valor exacto. Luis me da el valor correcto, es V cuadrado entre R. Bueno, pues esta fórmula lo pongo por aquí para que os olvidéis de ella. No la utilicéis en sistemas trifásicos porque no os dará el valor correcto. No utilicéis V cuadrado dividido por R. Sí podéis utilizar R por I cuadrado. Sin ningún problema. La razón es que no tenemos un sistema resistivo puro, es un sistema con reactiva y por tanto en este caso ya no se aplica esta V cuadrado entre R. Sí, V cuadrado entre módulo de Z cuadrado por R, que sería otra cosa. Pero en este caso aplicamos siempre, ¿no? R y cuadrado. Lo que podríamos aplicar es V dividido por módulo de Z, valor absoluto de Z, al cuadrado por R. Esto sí que podéis aplicar si sabemos la V, el módulo de V. Pero la V cuadrado entre R no me la apliquéis. ¿Qué más? Bueno, pues yo tendré este triángulo que le denomino el triángulo de potencias, ¿no? Con su potencia aparente, que es esta en verde, la potencia activa en azul, que es la parte real, y la reactiva, que aquí en rojo, la parte imaginaria. En un sistema trifásico, si yo quiero saber cuál es la potencia aparente, activa o reactiva, y yo tengo el monofásico, ¿no? Y es equilibrado el sistema, pues simplemente tengo que multiplicar por 3, porque son 3 fases distintas, pues 3 veces la aparente del monofásico, y aquí lo pongo con un 1phi, 3 veces la aparente del monofásico será la aparente del trifásico. Lo mismo para la activa que para la reactiva. Y aquí os pongo un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un monofásico, pero ya sabemos que esto puede representar un trifásico. Puede ser el monofásico equivalente de un trifásico. Tengo una fuente módulo 100, dos impedancias, uno de 100 ohmios y otro de 50J. Esto representaría, eso sería una impedancia inductiva. Si tengo la parte imaginaria que es positiva, ¿no? Con un más 50 en lugar de menos 50, eso implica que esto es una bobina. ¿Cuáles van a ser mis potencias? Bueno, pues lo que haremos es aplicar la ley de Ohm. La I sub L será 100 tensión aplicada dividido por impedancia total, 100 más 50J, y me da un fasor de IL. Y con mi fasor lo voy a multiplicar a mi V. Pero el fasor hago el complejo conjugado. Repasad de lo que era el complejo conjugado de matemáticas de un número complejo. En polar, hacer el complejo conjugado equivale a cambiarle el signo. Si es un signo menos, le pondremos un más a la fase, el módulo se mantiene igual, pero la fase se cambia de signo. Si el original era un signo más, le pondré un signo menos. Aquí yo tenía menos 26,5 grados para la fase de IL y por tanto multiplico 100, que es el fasor de V, por I conjugado. Por tanto, en lugar de menos 26 pongo más 26. Importante, cambiarle el signo a la corriente. Error recurrente de no cambiárselo. Y me da como consecuencia 80 más 40J.
Por tanto, la potencia activa será 80, la reactiva será 40. A la activa la llamaremos vatios, ¿eh? Aunque sean la misma magnitud, ¿no? Porque la misma magnitud física le llamamos de forma distinta. A la P mayúscula, que obtenemos estos 80, le llamamos vatios. Por tanto, tenemos 80 vatios gastados. A la reactiva, que son estos 40, le llamamos vares, voltioamperios reactivos. Y a la aparente le llamamos voltioamperios, que son estos VA, es decir, 80 más 40J VA, voltio amperio. Por tanto, vatios, voltioamperios reactivos, y la aparente que serán voltioamperios. Factor de potencia es el coseno del ángulo que forman P, la P y la Q, o la V y la I. En este caso coinciden con el ángulo que yo tengo en la impedancia total. Estos 26,5 es el desfase entre corriente y tensión. Recordad la expresión que teníamos aquí. FP, este factor de potencia, poníamos que era igual al coseno del ángulo que forma V con I, que es el mismo ángulo que forma la aparente S mayúscula con la activa P mayúscula. Por tanto, hacemos el coseno de 26,5 y me da 0,89. Esto será el factor de potencia, en este caso de mis impedancias. Todo esto se aplica en este caso a las dos impedancias juntas que he sumado ahí para calcular la I. Bueno, eficiencia en la transmisión de la potencia. Vamos a ver, en este ejemplo de aquí, en donde ponemos una fuente de tensión UG y dos impedancias, una de 2 más 2J, que es esta impedancia, vamos a decir, de línea, y luego esta de 10 fase 60. En este caso, vamos a suponer que esto representa el monofásico equivalente de una transmisión entre la central, que es esta UG, y un receptor que tiene contratado X. En este caso, tiene contratado que le llegan 250 voltios. Yo tengo un acuerdo, un contrato de suministro con la empresa que a mis enchufes le van a llegar 250 voltios y no más ni menos, ¿no? Porque si no hay un valor constante de tensión, pues como a mí me venden los aparatos para que operen a esas tensiones, si no me llega esa tensión, pues se me van a romper los aparatos, ¿no? Por tanto, yo recibo 250, sí o sí. Y este señor, que es la empresa de la central, hará todo lo posible para que a mí me lleguen 250. Ahora bien, yo tengo una impedancia en mi casa de 10 ohmios, total, fase 60. Ese fase 60 veremos que me da problemas. Si yo calculo, por ejemplo, la corriente, pues divido 250 voltios que hemos puesto como mi fasor de referencia, no le he puesto fase 0, ya ni siquiera le he puesto fase. Por tanto, 250 dividido entre 10, fase de 60, me da 25 amperios. Me han de suministrar por la línea 25 amperios para que a mí me llegue 250 voltios con esta impedancia de aquí. Es más, si yo calculo cuánto voy a perder como central generadora en la línea de transmisión, cuánto voy a perder, y aplico la fórmula de
la potencia que veíamos aquí, que la potencia P era RI cuadrado, ese famoso RI cuadrado, y que no podía aplicar V cuadrado entre R. Si RI cuadrado sí que la puedo aplicar. Como I es 25, 25 cuadrado por el valor de resistividad de mi línea de transmisión. Y como yo ahora mismo soy el jefe de la central eléctrica, yo estoy interesado en este 2, en esta pérdida por la línea de transmisión. ¿Cuál es la parte resistiva de mi impedancia de transmisión de Z línea? 2 ohmios, que es la parte real. Por lo tanto, la parte real, que es R por I cuadrado, 2 por 25 al cuadrado, me da 1250 vatios de pérdidas por la simple transmisión a través de los cables de conexión. ¿Vale? 1250 vatios que no podré facturarle a nadie. Por lo tanto, estoy muy interesado en que esto sea lo más pequeño posible. Por otra parte, tengo UG. UG es la tensión que tengo que generar, ¿no? Y que será los 250 más la tensión de caída en la impedancia, ¿no? Es decir, si lo calculo, será la corriente IL son 250 dividido por quedan 60, no, 10, fase de 60, 10 por 60 grados. Esto es IL. Valor absoluto de IL, los 25 que habíamos comentado. Fase menos 60. Vale. R cuadrado, 2 por I al cuadrado. $1250. Esto es la potencia que se me pierde en la línea de transmisión. U sub G, ¿cuál es la tensión que tengo que generar para que aquí me caigan 250 voltios? Pues a 250 voltios le sumo IL por Z, que es 2 más 2J. Y esto será UG. A los 250 voltios del usuario le tengo que sumar la caída de tensión en la impedancia, que es I por Z, y L por 2 más 2J, y L por 2 más 2J. Por lo tanto, yo tengo un UG cuyo valor absoluto son... Sale 241, lo cual no es muy razonable, ¿no? Vale. El argumento de IL. Por aquí hay algún error. Vale. Aquí el error, si os fijáis. Bueno, no parece muy razonable que en origen el de la central eléctrica tenga que generar menos tensión de la que me va a llegar a mí, que son 250. ¿No? En valor absoluto generarán 241. ¿Eh? El problema aquí es que yo he aplicado esta expresión que es incorrecta. Yo he aplicado 250 voltios dividido por impedancia, pero claro, la impedancia la tengo que poner entre paréntesis, porque si no, no me pone
este exponencial me lo está poniendo en el numerador en lugar de en el denominador. Por tanto, ahora sí que el argumento de IL serán menos 60 grados, ahora sí, antes eran 60. Y ahora calculamos su G. $318 generados en origen, 8, fase, menos 3,3. Ok, eso es lo que tengo que generar en origen para asegurarme de que en destino me llegan esos 250. La carga consumirá algo en potencia y en potencia activa y en reactiva. ¿Cómo obtengo esta P y esta Q? Pues lo que tengo que hacer es la tensión que me llega, que son 250, lo tengo que multiplicar por el conjugado de la IL. Creo que en R es conj. IL. Y esto me da un número complejo en donde la parte real, 3125, es lo que estará consumiendo este señor. Esto perfecto, esto se lo voy a cobrar, ¿no? Yo como empresa generadora, pues cuanto más consuma mejor, ¿no? 3125 me parece perfecto. Q mayúscula. Q mayúscula, que es esto que me viene aquí en la parte reactiva, en la parte imaginaria. Esto es la potencia reactiva, la que me escupe la red. 5412. Factor de potencia. Es el ángulo que forman esta tensión y esta corriente en mi receptor. Factor de potencia 0,5. Bueno, como no hemos hecho descanso, lo vamos a dejar aquí. Os avanzo para la semana que viene lo que será el ajuste de la reactiva, matar la reactiva. Que lo que haremos es ponerle una batería de condensadores en paralelo al receptor y como consecuencia vamos a tener una disminución de potencia perdida por parte del generador. En lugar de 1250 voy a reducir a 312. En lugar de suministrar 25 amperios voy a suministrar 12. Y en lugar de generar 319 voltios en origen voy a generar 276 voltios. Es decir, todas estas ventajas será por el hecho de poner aquí una impedancia de ajuste para este señor. Pero bueno, esto lo veremos la semana que viene, lo que es la eficiencia, lo que es el ajuste del factor de potencia. ¿Okay? Por el momento nos quedamos con estos números, ¿no? Y lo dejamos por hoy. Gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene.